Capítulo 2. La carga inconsciente en un hijo y el efecto en las relaciones entre hermanos. En la psicología familiar, reconocemos que los hermanos a menudo llevan consigo los sueños y las expectativas de los padres, a veces buscando llenar un vacío emocional que se ha proyectado sobre ellos. Nosotros, cuando miramos a través de la lente terapéutica, vemos que los conflictos entre hermanos son en realidad reflejos de las relaciones pasadas y narrativas transmitidas a lo largo de las generaciones. Los hermanos, a menudo, llevan consigo una herencia no solo de genes y rasgos físicos, sino también de sueños y expectativas. En la travesía de la crianza, los padres pueden proyectar sus propias aspiraciones no cumplidas o deseos insatisfechos en sus hijos. Como resultado, los hermanos pueden sentir una presión sutil pero poderosa para cumplir con estas expectativas no expresadas. Aquí no se está diciendo que los padres lo hagan conscientemente, sino más bien es un acto que se transmite de inconsciente a inconsciente. Estamos acostumbrados a pensar que solo nos comunicamos mediante la palabra, pero hace poco se ha ido dando importancia a que la comunicación también es no verbal, es decir, mediante gestos. Se ha dado énfasis a una nueva educación pedagógica donde se tiene en cuenta la transmisión gesticular de los padres a los hijos, donde el hijo no responde a lo que se le enseña por palabras, sino a lo que observa por gestos. A pesar de este avance, aún no se habla mucho de otra comunicación, que también existe y está funcionando constantemente, administrando datos relevantes en nuestras relaciones. Esta comunicación es transmitida por el inconsciente. Creemos que el inconsciente es algo que está ahí, escondido en el cerebro, inactivo, pues hay que empezar a tomar conciencia que eso no es así. Puntos relevantes sobre el inconsciente. El inconsciente es más grande que la conciencia. La conciencia solo es la punta del iceberg. El inconsciente es el iceberg entero. El inconsciente está comunicándose constantemente con todo. La analogía que encontramos aquí es similar a la de un iceberg, donde la mayor parte se encuentra bajo la superficie del agua, mientras que la punta es la parte visible. De manera similar, la conciencia y el inconsciente también tienen una proporción similar. Por otro lado, el inconsciente almacena una gran cantidad de información, aunque sin procesar, lo que lleva a respuestas automáticas. Esto crea una dificultad, ya que estas respuestas son rápidas, automáticas y sin conciencia. ¿Cuántas veces decimos, no sé por qué he actuado así? La respuesta es, no lo sabes conscientemente, pero sí lo sabes inconscientemente. Imagina que el cuerpo humano es como un gran sistema de engranajes y conexiones. A veces hablamos de las partes del cuerpo, como el ADN, que es como las instrucciones que nos hacen ser quienes somos, y el inconsciente, que son pensamientos y sentimientos que no siempre sabemos que tenemos, como si fueran piezas separadas. Pero en realidad, todas estas piezas están conectadas entre sí, como si fueran hilos que se entrelazan. Uno de los hilos se llama epigenética, que es como una etiqueta química que puede hacer que nuestras instrucciones genéticas funcionen de diferentes maneras. El otro hilo es el inconsciente, que es como una parte de nuestra mente que a veces toma decisiones sin que nos demos cuenta. Lo que es realmente revelador es que estos dos hilos pueden influenciarse mutuamente. Por ejemplo,
Lo que sentimos y pensamos en nuestro inconsciente puede hacer que se pegue una etiqueta química en nuestro ADN, y eso puede hacer que algunos genes funcionen más o menos. Este proceso se le llama metilación del ADN. Esto afecta la forma en que nuestro cuerpo funciona y cómo nos sentimos. Es como si nuestras emociones y pensamientos pudieran hablar con nuestras instrucciones genéticas y decirles cómo actuar. Todo esto nos muestra que nuestro cuerpo y nuestra mente están muy conectados y trabajan juntos de manera sorprendentes. Por otro lado, los científicos han estado mirando cómo los eventos importantes en la historia pueden afectar a las generaciones futuras. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en algunos lugares, los bebés que nacieron eran más bajos de estatura en comparación con generaciones anteriores. Un ejemplo famoso es el de los holandeses, que eran conocidos por ser de los más altos del mundo, pero después de la guerra, los bebés nacieron más bajitos, no todos. Esto sucede porque los eventos traumáticos o estresantes pueden dejar una especie de huella en el ADN de las personas. Esto puede influir en cómo se activan o desactivan ciertos genes, lo que a su vez puede afectar cosas como la altura o incluso la salud mental y física. Dicho en otras palabras, las emociones impactantes sin procesar, habitualmente llamadas traumáticas, influyen en nuestra herencia genética. Esto nos enseña la importancia de procesar las emociones, no retenerlas o bloquearlas debido al miedo a sentir. Nuestros ancestros, debido a la cultura de siglos atrás, eran expertos en bloquear y no digerir las emociones. No se enseñaba a gestionar las emociones, sino a reprimirlas. Al reprimirlas se convertían en emociones no procesadas por la conciencia e iban directamente al inconsciente, que a su vez serían las instrucciones para los cambios epigenéticos que heredarán las siguientes generaciones, es decir, nosotros. Cuando empezamos a procesar estas emociones o traumas de nuestros antepasados y los nuestros de la infancia, estamos tomando el control sobre qué instrucciones influenciarán en nuestra epigenética. Al entender este proceso, lo primero que queda clarificado son estos 3 puntos. 1. Tus padres y tus hermanos no son culpables, así como tampoco los demás miembros familiares. 2. Los desórdenes familiares en muchos casos son respuestas inconscientes de emociones no resueltas de antepasados. 3. Nadie lo supo hacer mejor. Sin embargo, ahora podemos cambiar estos patrones. ¿Qué carga inconsciente se asocia a un hijo y qué rol se ejerce como hermano? Algunos hermanos se convierten en portadores de sueños de los padres. Pueden ser elegidos, a veces de manera inconsciente, para cumplir los anhelos que quedaron sin resolver en la vida de sus progenitores. Este peso emocional puede transformar su relación con sus hermanos, cargándola con la responsabilidad de ser los ejecutores de estas visiones no cumplidas. En muchos casos, un hermano busca llenar un vacío emocional que ha sido proyectado sobre él. En su deseo de ser reconocido y amado, puede sentir que debe convertirse en el hijo exitoso o la hija obediente para colmar las expectativas inconscientes de los padres. Esta búsqueda constante de validación puede llevar a una identidad moldeada por las necesidades no expresadas de los padres, en lugar de ser una expresión auténtica de sí mismos. Por otro lado, también hay hijos que se convierten en los silenciosos, como viviendo de hurtadillas para no molestar a nadie.
¿Qué carga inconsciente puede haber aquí? Todo esto tiene una respuesta. Muchas veces las expectativas de los padres pueden también ser los deseos de sus respectivos padres. Todo este tinglado es como una obediencia inconsciente por agradar y no defraudar a los padres por miedo a sentirnos no amados o aceptados en el clan. La palabra defraudar se escucha mucho en consultas terapéuticas y psicológicas. Se escuchan frases como estas una y otra vez. Mis padres siempre han querido que tenga una familia grande, pero no estoy seguro o segura de si eso es lo que realmente quiero. He tenido un hijo para complacer a mi madre, que quería ser abuela. A veces siento que estoy viviendo una vida que no es mía, sino la que mis padres imaginaron para mí. La idea de divorciarme me aterra porque sé que decepcionaré a mis padres que siempre han creído en el matrimonio para toda la vida. Los hijos, ya sea en la infancia, adolescencia o edad adulta, sienten la presión de no defraudar a sus padres. Algunos pueden sentirse reacios a divorciarse para evitar decepcionar las expectativas de tener una familia unida como la que sus padres tienen. Otros optan por llevar una doble vida, ocultando quiénes son en realidad. Es esencial empezar a reconocer la importancia de estos aspectos, ya que en las consultas terapéuticas estas disfunciones se repiten una y otra vez. Esto destaca la necesidad de una mayor educación emocional, tanto en las familias como en la sociedad en general. No sabemos hasta qué punto pesan las creencias familiares y lo que se esperaba hace menos de un siglo sobre la familia perfecta. La educación religiosa ha establecido patrones muy rígidos sobre cómo debíamos comportarnos y de cómo debíamos honrar a los padres. Esta educación podría ser saludable, pero en el momento que es rígida, genera un sinfín de patrones inconscientes de miedo, obligación y deberes autoimpuestos para satisfacer el patrón inculcado. El problema es cuando nuestro ser necesita expresarse más allá de ese patrón. Ese patrón puede llegar a ser una verdadera cárcel para algunos hijos, luchando con la incertidumbre de perder el favor y reconocimiento familiar. Antiguamente se hablaba de los favores de los dioses, pero esa dinámica también la desarrollamos en la familia en forma de miedo a perder los favores de los padres y el visto bueno del clan familiar. Cuando el hijo no sale de ese patrón, todos están contentos. Sin embargo, cuando se sale, es juzgado y con posibilidades de ser rechazado y sometido a una presión constante y lucha interior por ser alguien que no es. Por otro lado, también nos encontramos con una disfunción en la relación entre hermanos cuando estos ya son padres. En ocasiones observamos que algunos hermanos juzgan a sus propios hermanos debido al comportamiento de sus hijos, argumentando que los hijos de unos están mejor educados que los de otros. Estas dinámicas reflejan conflictos de competencia y tensiones relacionadas con las expectativas que se tienen sobre la crianza de los hijos. En este contexto se manifiestan conflictos de juicio, rivalidades y críticas entre los hermanos. Para sanar estas dinámicas es necesario desenredar los roles, juicios y corazas que se han formado a lo largo del tiempo, ya que al final estas dinámicas solo son una extensión de una herida más vieja y profunda. ¿Qué cargas inconscientes hay que sanar que afectan la relación entre hermanos? Aunque existen varios tipos de cargas, aquí observaremos las 4 más comunes. 1. Capas de expectativas y deseos proyectados. Las exigencias y expectativas que los padres pueden imponer sobre un hijo
tienen el potencial de influir en cómo ese hijo percibirá y juzgará a sus hermanos. Dentro de estas expectativas pueden estar incluidos los proyectos profesionales que no se concluyeron y que pueden ser transmitidos a uno de los hijos mientras que a otro no. A veces, los deseos de venganza o resentimiento de un padre hacia alguien que le hizo mucho daño en el pasado pueden haber quedado reprimidos en el inconsciente. En consecuencia, uno de los hijos podría asumir ese deseo de venganza y actuar de manera vengativa con los demás. La respuesta emocional de un hijo con tendencia a ser rencoroso y vengativo podría estar indicando que existe un caso de deseos de venganza no resueltos en el árbol familiar. Entender qué historia está esperando ser liberada y qué emociones necesitan ser procesadas es esencial para iniciar el proceso de sanación. La toma de conciencia por sí sola ya inicia el proceso de enfrentar lo que estaba oculto. Por esta razón, en muchas ocasiones, conocer las historias no resueltas de la familia puede ser de gran ayuda tanto para los hijos como para la relación que comparten como hermanos. Un ejemplo es el caso de Eric, padre de 2 niños que constantemente discuten entre sí. Uno de sus hijos muestra comportamientos vengativos y traicioneros, mientras que el otro utiliza a menudo la mentira para escabullirse de las regañinas. Eric estaba siendo testigo de un patrón de emociones reprimidas en su árbol familiar. Su propio padre, abuelo de los niños, solía contar una historia. Cuando era joven, tuvo una fuerte discusión con su hermano debido a un plato de comida. El hermano se comió toda la comida y lo acusó falsamente ante sus padres. Como resultado de esta mentira, el padre de Eric fue enviado a trabajar al campo con sus tíos a una edad muy temprana. Sus padres le dijeron: «Ahora aprenderás el valor de ganarte la comida». Creció con un profundo sentimiento de injusticia, rencor y deseo de venganza hacia su hermano. Sus padres no le creyeron y lo culparon por algo que no hizo. Ahora, los hijos de Eric están expresando parte de ese conflicto traumático que vivió su abuelo y que no se sanó. Las mismas emociones de los 2 hermanos, del abuelo y el hermano del abuelo, se estaban manifestando en los 2 nietos, los hijos de Eric. La sanación puede lograrse a través de diversas herramientas terapéuticas. Sin embargo, nosotros respaldamos particularmente la visualización sanadora, que permite liberar y cambiar patrones en un estado mental similar al de la hipnosis. En este estado, la mente puede conectar con el inconsciente y desbloquear, liberar y cambiar patrones arraigados. Otra opción es llevar a cabo un acto simbólico que involucre a los 2 hermanos. Este acto busca honrar a cada uno de ellos, comprender lo sucedido y perdonar. Mediante las constelaciones familiares podríamos incluir al miembro excluido en el sistema familiar. En este caso, los excluidos serían el hermano del abuelo que cometió el error y el abuelo mismo, quien fue excluido por sus padres al no creerle. 2. La presión para hacer felices a los padres. La necesidad de hacer felices a los padres puede ser psicológicamente agotador, produciendo celos y enemistades al no entender por qué otro hermano es más despegado. Por ejemplo, puede que un hijo intente sacar las mejores notas, esconder sus errores para agradar a sus padres y el otro hermano no tener la necesidad de esconder nada y mostrar indiferencia por complacer a nadie. Puede que el que sí complace sienta rabia hacia su hermano y no entiende su postura.
y el hermano más indiferente tampoco entiende por qué quiere ser el otro el mejor en todo. En esta dinámica hay que dejar de juzgar al otro hermano por tomar decisiones distintas y roles distintos. Y los padres, al comprender lo que ocurre detrás de esta dinámica que separa a sus hijos, pueden poner una mejor solución, hablando a sus hijos y mostrando amor incondicional independientemente de sus éxitos. Los padres han de revisar si en sus respectivas infancias sus padres fueron muy severos con ellos, de tal forma que epigenéticamente han transmitido esos valores inconscientes a sus hijos. Esto es un engranaje que debe pararse desde la toma de conciencia y liberar de una vez el patrón disfuncional. Puedes hacerte estas preguntas ahora. ¿Has sentido alguna vez la presión de tratar de hacer felices a tus padres? ¿Cómo te ha afectado emocionalmente y en tus relaciones con tus hermanos? ¿Crees que la necesidad de agradar a tus padres ha influido en tus decisiones y acciones a lo largo de tu vida? ¿De qué manera? ¿Has experimentado celos o enemistades con tus hermanos debido a la percepción de que uno de ustedes es más despegado de la presión de hacer felices a los padres? ¿Has notado diferencias en la forma en que tú y tus hermanos reaccionan ante la presión de complacer a los padres? ¿Cómo se manifiestan estas diferencias? ¿Crees que tus padres experimentaron una crianza más estricta o severa por parte de sus propios padres? ¿Cómo crees que esto podría estar influyendo en la dinámica actual entre tú y tus hermanos? ¿Has sentido rabia, celos o incomodidad hacia un hermano que parece más libre de la presión de hacer felices a los padres? ¿Por qué crees que sientes esas emociones? ¿Qué crees que podrías hacer para liberarte de la presión de complacer a tus padres y tomar decisiones que sean auténticas para ti? ¿Cómo te imaginas que sería la relación entre tus hermanos si todos pudieran liberarse de la presión de complacer a los padres y ser auténticos en sus decisiones y acciones? Continuemos observando estas dinámicas. Punto 3. Defensor o sobreprotector de un progenitor. El papel de defensor o sobreprotector de un progenitor es una dinámica común que puede surgir entre los hermanos en una familia. En este caso, uno de los hermanos asume inconscientemente la responsabilidad de proteger y defender a uno de los padres de las acciones o negligencias del otro hermano. Esta dinámica puede manifestarse de diferentes maneras y a menudo se desarrolla sin que los hermanos sean conscientes de ello. El hermano que adopta este papel puede sentir una conexión especial con uno de los padres o puede haber desarrollado una fuerte identificación con sus valores y creencias. Esto puede llevarlo a sentir la necesidad de intervenir y corregir las acciones del otro hermano cuando siente que está fallando en cumplir las expectativas de los padres. El defensor, a menudo, asume una postura de justiciero, tratando de equilibrar lo que percibe como injusticias o desequilibrios en la relación de sus padres. Puede intervenir en discusiones o conflictos, defender a uno de los padres en situaciones de conflicto y hacer esfuerzos constantes por mantener la armonía familiar, aunque esto signifique ponerse en contra del otro hermano. Esta dinámica puede surgir por diversas razones, como una necesidad de ganarse la aprobación y el reconocimiento de uno de los padres, una lealtad inconsciente hacia uno de ellos, o incluso como una forma de mantener un sentido de control y estabilidad en un entorno familiar
que puede ser caótico o inseguro. Si bien el papel del defensor puede surgir con buenas intenciones, puede tener efectos negativos en la dinámica familiar. Puede crear resentimiento entre los hermanos y contribuir a una sensación de desequilibrio y tensión. Además, el defensor puede cargarse con un peso emocional y una responsabilidad excesiva que puede afectar su propia salud mental y emocional. Las preguntas esenciales en este contexto se centran en indagar acerca de las experiencias pasadas de nuestros padres y abuelos. ¿Hubo situaciones caóticas o descontroladas durante su infancia? ¿Existían deseos de lograr armonía en la familia que no se materializaron? ¿El sufrimiento de los abuelos fue causado por la negligencia de uno de sus hijos? ¿Alguien presenció el sufrimiento de sus padres sin poder brindar ayuda o solución? ¿Se sintió alguna persona impotente al no poder ayudar a sus progenitores en momentos difíciles? Es importante tener en cuenta que cuando nuestros abuelos o ancestros vivieron épocas de guerras y adversidades, es común que se hayan generado heridas emocionales que podrían ser transmitidas a las generaciones posteriores en forma de emociones no resueltas. Estas heridas pueden manifestarse como un impulso de controlar y proteger a la familia. A veces un hijo o hija puede percibir a su madre como vulnerable y necesitada de protección. Es fundamental observar estas dinámicas desde una perspectiva terapéutica, ya que esto nos permitirá identificarlas con mayor claridad y comprender su influencia en nuestras vidas y en la de nuestros hermanos o hermanas. 4. Callar y no discutir para no hacer infelices a los padres. No discutáis, que me va a dar algo. Esta frase típica de las madres es una escena que se repite a menudo en las familias. Lo más común es que una madre desee ver a sus hijos unidos y en paz. Sin embargo, en muchas ocasiones, a pesar de que los hermanos no se lleven bien entre sí, actúan como si todo estuviera bien para contentar a la madre. Luego, en privado, cada hermano se desahoga con sus respectivas parejas, expresando su frustración y prometiendo no volver a una reunión familiar. ¿Cuál es la solución en esta situación? La respuesta radica en el perdón y la tolerancia. Es importante comprender que cada hermano representa una parte de los padres y lleva consigo una parte de la historia familiar, incluso si no todos quieren admitirlo. Incluso en familias complicadas y desestructuradas, la sanación es esencial, independientemente de si la familia puede o no recuperarse. A medida que crecemos y formamos nuestras propias familias, es natural que nos alejemos un poco de nuestra familia de origen y nos enfoquemos en nuestras parejas y en la construcción de nuestras vidas. Sin embargo, si no honramos y sanamos nuestras raíces familiares, transmitiremos de manera inconsciente y epigenética patrones de negación, separación y falta de amor. Esto es importante porque no solo enseñamos a través de la educación que proporcionamos, sino también a través de las dinámicas inconscientes y la herencia epigenética. A menudo los padres pueden tener la intención de dar a sus hijos una educación mejor y evitar que repitan sus propias experiencias dolorosas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los hijos terminan repitiendo patrones no resueltos del árbol genealógico. El siguiente caso ilustra muy bien esta dinámica. Son Ana, Carlos y Laura. Desde que eran niños, sus padres siempre expresaban la importancia de mantener la armonía y la paz en la familia.
Cuando surgían desacuerdos o discusiones entre los hermanos, la madre solía decir: «No discutáis, que me va a dar algo». Este mensaje era recibido por los hermanos como una advertencia de que sus peleas podían causar preocupación o malestar a sus padres. Con el tiempo, esta dinámica se convirtió en un patrón en la familia. A medida que crecieron, Ana, Carlos y Laura aprendieron a evitar confrontaciones directas para no causar preocupación a sus padres. Sin embargo, en privado, cada uno de ellos compartía su frustración con sus parejas, expresando su molestia por no poder expresar abiertamente sus opiniones y emociones. En un momento dado, Ana y Carlos decidieron abordar la situación. Se dieron cuenta de que habían estado ocultando sus verdaderos sentimientos y opiniones para evitar hacer infelices a sus padres. Decidieron tener una conversación honesta con Laura y sus padres, explicando cómo se habían sentido al mantener esa dinámica. Laura también compartió su experiencia y sus emociones al respecto. La familia decidió enfrentar esta dinámica juntos. Reconocieron que, aunque querían evitar conflictos para proteger a sus padres, habían estado reprimiendo sus propias voces y necesidades. En lugar de simplemente callar y no discutir, decidieron buscar formas saludables de comunicarse y resolver diferencias. Esto implicaba aprender a expresar sus opiniones de manera respetuosa y escuchar a los demás sin juzgar. Además, la familia optó por explorar las raíces de esta dinámica. Descubrieron que los abuelos de Ana, Carlos y Laura habían vivido en una época de dificultades económicas y conflictos políticos y familiares. Esta historia había dejado una marca en las generaciones posteriores, creando un temor a generar conflictos, expresar opiniones por miedo a la desunión. A través de terapia familiar y conversaciones abiertas, la familia pudo sanar estas heridas y comenzar a romper el ciclo de callar y no permitirse conocerse realmente como eran los hermanos como individuos. Aprendieron a comunicarse de manera más efectiva, a expresar sus emociones de manera saludable y a construir relaciones más auténticas entre ellos. Este ejemplo ilustra cómo una dinámica familiar anclada en el deseo de mantener una paz represiva puede afectar la forma en que los hermanos se relacionan entre sí. Sin embargo, a través del trabajo conjunto y la comprensión profunda, es posible sanar estas heridas y establecer conexiones más genuinas y saludables.